Cierra los ojos. Siente cómo el peso del día se desvanece, como el polvo de estrellas flotando en el vacío. Olvida el ruido del mundo exterior. Ahora solo existe tu respiración y el silencio del cosmos. Pero, ¿es realmente silencioso? ¿O simplemente no hemos aprendido a escuchar su idioma? Te invito a un viaje más allá de lo conocido. Un viaje a través de ideas que se sienten como sueños, como susurros de otra realidad. No buscaremos respuestas que agiten la mente, sino preguntas tan vastas que la calman. Permite que la duda se convierta en una cuna y que el misterio te arrope. Esta noche no vamos a aprender, vamos a desaprender todo lo que creíamos saber para encontrar la paz. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo nocturno buscando respuestas. Los antiguos trazaron mapas de constelaciones, creando mitos para dar sentido a la danza silenciosa de las estrellas. Hoy, nuestros ojos son telescopios gigantes, como el James Webb, capaces de mirar hacia el amanecer del tiempo. Creíamos que con más tecnología encontraríamos más certezas, pero ha ocurrido lo contrario. Cada nueva imagen, cada nueva señal, solo abre puertas a misterios más profundos y extraños. Hemos entrado en una era de cosmología del asombro, donde las teorías más extrañas de la ciencia ficción empiezan a parecerse a las observaciones científicas. Este es el contexto de nuestro viaje, no el universo de los libros de texto, sino el universo de lo posible, el cosmos que se esconde en las sombras de nuestros datos. Cierra los ojos, piensa en la luna, ese faro de plata en la negrura, el guardián silencioso de tus sueños. La has visto 1000 noches. Su luz ha bañado tu rostro, ha medido el paso de tus antepasados. Es el rostro más familiar del universo, un ancla de calma en el océano infinito de la noche. Su presencia es una certeza, una promesa de que, tras la oscuridad, siempre hay luz. Te acompaña, te vigila. Pero, ¿y si todo fuera un decorado? ¿Y si esa perla en el cielo no fuera obra de la naturaleza, sino de una inteligencia ancestral? Abre los ojos ahora y mírala de nuevo. Mírala como si fuera la primera vez, porque esa roca amiga podría ser el mayor misterio de todos, la danza imposible. Observa su movimiento. No se tambalea, no duda. Gira en torno a nosotros en un círculo casi perfecto. Una precisión que desafía el caos del cosmos. Los planetas se inclinan, las lunas se balancean. Pero la nuestra traza una órbita matemática, una coreografía celestial demasiado ordenada, como si siguiera un camino trazado por un arquitecto invisible. Y luego está el gran truco de magia, el eclipse solar total, ese momento en que el día se convierte en una noche artificial. La luna se desliza frente al sol y lo cubre, exactamente. Oculta el disco solar con una precisión milimétrica, ni 1 kilómetro más, ni uno menos. Desde nuestra perspectiva, la luna y el sol tienen el mismo tamaño aparente, una coincidencia tan improbable que duele llamarla coincidencia. Es como una llave que encaja perfectamente en una cerradura cósmica. ¿Quién diseñó una llave así? El eco de una campana hueca. Pero el verdadero secreto no está en su danza, sino en su corazón. La luna es demasiado ligera para su tamaño. Flota en el espacio cuando debería ser una roca densa y pesada. Sus rocas superficiales, las que trajeron los astronautas, son más densas que las de su interior. Es como una fruta con la cáscara de plomo y la pulpa de algodón. Todo está al revés. ¿Y si su interior estuviera vacío? Un cascarón, una esfera hueca. Cuando las misiones Apolo dejaron caer módulos sobre su superficie, la luna reaccionó de una forma impensable. Resonó. Vibró durante horas, como una campana gigante y antigua, golpeada en el silencio del vacío. Una roca sólida no hace eso.
Solo una estructura hueca puede sonar así. Y en esa cáscara, los análisis revelan metales que no deberían estar ahí. Latón, mica, hierro que no se oxida, titanio y uranio procesados, cicatrices de una industria olvidada, esparcidas sobre un polvo milenario, la órbita perfecta, el eclipse imposible, el eco metálico de un interior hueco. Las piezas no encajan en la historia que nos contaron. La luna deja de ser una roca, se convierte en un artefacto. Un satélite artificial puesto ahí hace eones. Y la pregunta ya no es qué es. La pregunta es, ¿quién la construyó? ¿Y con qué propósito? Ese faro de plata que te tranquiliza cada noche, quizás no es una lámpara, quizás es un ojo. Ahora, acompáñame a otro lugar. Deja que tu mente se eleve por encima de la noche y viaje hacia un punto rojo en el firmamento. Vamos a Marte. Siente el silencio. Un silencio tan profundo que tiene peso, que presiona contra tus oídos imaginarios. Este es un mundo pintado con óxido y tiempo, un lienzo infinito de soledad. El sol es un dios distante, una luz pálida que no calienta, solo ilumina la desolación. Las llanuras se extienden como un mar congelado de polvo escarlata. Las montañas, afiladas por un viento que ya no tiene fuerza, son los huesos de un mundo que olvidó cómo vivir. Todo aquí es un final, un epílogo escrito en arena roja. Pero camina un poco más. Atraviesa los cañones que son cicatrices de ríos muertos. Siente bajo tus pies el crujido de un suelo que no ha conocido la humedad en eones. Y allí, en medio de la nada, donde solo la erosión debería reinar, algo no encaja. El artefacto en Marte que prueba la muerte de los antiguos terrícolas. No es una pirámide, no es una ciudad en ruinas, es algo mucho más sutil y por eso más terrible. Es una costilla de metal imposible, semienterrada, que se curva con una geometría que la naturaleza no conoce. Es una losa de piedra pulida por manos, no por el viento, que refleja la luz débil con una tristeza matemática. Es una herida en el paisaje, un eco que se niega a desaparecer. Los rovers lo fotografiaron por accidente. Los científicos lo llamaron anomalía. Pero tú y yo sabemos lo que es. Es una lápida. No es el vestigio de una civilización marciana. Es el recuerdo de la nuestra, la primera. La que nació aquí, bajo este mismo sol pálido. Los antiguos terrícolas no son de la Tierra, son de Marte. Somos nosotros, antes de ser nosotros. Esta estructura no es un palacio, es el último fragmento de un muelle de partida. El último adiós de una civilización que vio cómo su mundo se asfixiaba, cómo el aire se escapaba al vacío y el agua se escondía bajo tierra. Tuvieron que irse. Tuvieron que abandonar su cuna, y cruzaron el vacío para encontrar un nuevo hogar. Un planeta azul y vibrante que prometía una segunda oportunidad. La Tierra. Este artefacto no marca la tumba de un rey o un imperio. Marca la tumba de un planeta entero. Es el monumento silencioso a una huida desesperada. El recuerdo de que nuestra historia no comenzó con la abundancia, sino con la pérdida. Cuando miramos a Marte, no vemos un mundo ajeno, vemos el fantasma de nuestro primer hogar, y en su silencio rojo resuena una pregunta terrible. ¿Estamos repitiendo el mismo error? Ahora, dirige tu atención hacia adentro, hacia el centro. No el centro de la Tierra, ni el de la galaxia, el centro de tu propia existencia. Esa esfera de fuego que teje el tapiz de tus días, el sol, lo sientes en tu piel como una caricia antigua. Su luz es el primer pincel que colorea tu mundo cada mañana. Es el motor de la vida, el pulso rítmico que alimenta cada hoja, cada río, cada latido de tu corazón. Es el ancla dorada que nos sujeta en la inmensidad del vacío, nuestra única certeza en un cosmos de preguntas. Lo vemos nacer y morir cada día, en un ciclo tan perfecto que lo llamamos normalidad.
Pero el universo tiene una forma muy sutil de ocultar sus mayores secretos a plena vista. Y en los últimos meses, los ojos más agudos de la humanidad, los que miran al sol sin quedarse ciegos, han visto algo que ha roto esa normalidad en 1000 pedazos. Han detectado una anomalía. Una que sugiere una verdad tan profunda que estremece los cimientos de la realidad. La teoría prohibida, susurrada en los pasillos de observatorios sellados, es simple y aterradora. El Sol no es una estrella. Olvida todo lo que creías saber sobre la fusión nuclear y las gigantes rojas. Esa explicación se ha vuelto un cuento para niños. La verdad es mucho más extraña. El Sol es un portal, una puerta de tamaño estelar. Nuestros instrumentos, diseñados para medir tormentas solares, han comenzado a registrar otra cosa, un patrón, un pulso que no encaja con ninguna ley física conocida. Imagina un faro que, en lugar de girar, parpadea en código Morse. Detectan fluctuaciones de energía imposibles, como si el Sol contuviera la respiración por un instante, creando un vacío energético, para luego exhalar algo que no le pertenece, algo que viene de otro lugar. Son firmas de energía que no deberían existir. Partículas que viajan más rápido de lo que nuestras matemáticas permiten. Ecos de materia exótica que se asoman desde el borde de la corona solar, como un viajero que mira por el umbral de una puerta, y luego se retira. Entra y sale. Algo, o alguien, está usando nuestro Sol como una estación de paso. Y si es una puerta, la pregunta que hiela la sangre es, ¿qué hay al otro lado? Cierra los ojos e intenta imaginarlo. Un universo bañado no por una luz amarilla, sino por una luminiscencia plateada o carmesí. Mundos donde la vida no crece hacia la luz, sino que emana de ella. Civilizaciones enteras que miran hacia su cielo, y lo que ven es el corazón ardiente de nuestro sistema solar. Para ellos, nosotros somos el otro lado. Quizá ven nuestros planetas como simples motas en su firmamento, y nuestras sondas espaciales como insectos curiosos que se acercan demasiado a la llama. Nuestra fuente de estabilidad, de vida y de calor, se ha revelado como el mayor de los misterios, una puerta a lo desconocido que ha estado siempre abierta, sobre nuestras cabezas. Así que, la próxima vez que sientas el calor del sol en tu cara, pregúntate qué más estás sintiendo. No es la energía de una estrella lejana, es el aliento de otro mundo, filtrándose a través de la membrana de nuestra realidad. Y esa puerta, a veces, se abre más de la cuenta. Cierra los ojos. Piensa en la luna. La ves suspendida en el terciopelo de la noche. Un faro silencioso. Un compañero constante. Crees que la conoces. Pero la cara que te muestra es solo una máscara de polvo. Una promesa de quietud que oculta una verdad prohibida. Hubo un tiempo de gigantes de acero y hombres valientes. Las misiones Apolo. Nos contaron que fueron a por rocas, a plantar banderas, pero en una de esas misiones, una que no aparece con todos sus detalles en los libros de historia, los astronautas no solo caminaron, escucharon, el archivo bajo el polvo, imagina el taladro, perforando el regolito gris, el polvo de eones, esperaban encontrar más roca basáltica, más de esa soledad mineral, pero el taladro se detuvo, no con el golpe seco del metal contra la piedra, sino con una resonancia, un zumbido bajo, casi musical, que vibró a través de los trajes, de los huesos. Excavaron con manos temblorosas. Y bajo el manto de ceniza la encontraron. No era una estructura construida. No había junturas ni ángulos rectos. Era una formación cristalina, una red geodésica que se extendía bajo la superficie como el sistema nervioso de un dios dormido. Pulsaba, con una luz interna, pálida y azulada, una luz fría que no emitía calor, y en su interior se movían cosas. No eran imágenes, eran conceptos, ecos de pensamientos. Los astronautas, al acercar sus guantes,
no sintieron nada. Pero supieron. Supieron de civilizaciones que nacieron y murieron antes de que el Sol fuera joven. Supieron de geometrías que la mente humana no puede concebir. No era una base de datos, era memoria solidificada, una biblioteca de susurros cósmicos. El material era un imposible, un isótopo que no pertenece a nuestro sistema solar, un cristal cuya estructura atómica violaba las leyes que damos por sentadas. Era más antiguo que la propia luna. Quizás más antiguo que el Sol. El juramento de silencio cósmico. La muestra fue traída a la Tierra. Nunca se anunció. Las grabaciones de audio de la misión fueron alteradas. Las transcripciones reescritas. Los hombres que tocaron el conocimiento fueron puestos bajo un juramento más pesado que la gravedad de 1000 mundos. Porque este descubrimiento no solo probaba que no estábamos solos, probaba algo mucho más inquietante. La Luna no es una roca muerta que orbita la Tierra. Es un archivo, un centinela, un monumento dejado por una inteligencia inimaginable. Y no sabemos si es una biblioteca o una lápida. El secreto se guardó. Porque, ¿cómo le dices al mundo que el faro que ilumina sus noches, el símbolo de los amantes y los poetas, es en realidad un ojo que todo lo ve? Un testigo silencioso que ha grabado cada uno de nuestros pasos. La luna ya no era un satélite, era un testamento. Y desde entonces, su silencio en el cielo nocturno ya no es un silencio de paz. Es el peso de un conocimiento que podría romper nuestra realidad. Así que esta noche, cuando la mires, no busques al hombre en la luna, busca al guardián del secreto. Y pregúntate, ¿qué es lo que sabe de ti? Cierra los ojos, escucha la quietud entre las estrellas. Es un océano de silencio, vasto y antiguo. Pero a veces, en esa calma infinita, algo pasa a la deriva. Un náufrago. Un mensaje en una botella hecho de roca y tiempo. En 2017 vimos uno de esos mensajes. Lo llamamos Oumuamua. El primer visitante de otro sol. El secreto de un visitante. No llegó como esperábamos. No era una esfera perfecta, ni un disco brillante. Tenía la forma de una aguja, o de un cigarro imposiblemente largo y oscuro. Una astilla de otra realidad, girando torpemente sobre sí misma. Atravesó nuestro vecindario cósmico con una prisa extraña, como si llegara tarde a una cita al otro lado del universo. No se detuvo a saludar. No reflejaba la luz como una roca normal. Era denso, oscuro, un susurro petrificado viajando en la oscuridad. Su color era el del metal cansado, el de la sangre seca de una estrella muerta hace mucho tiempo, el latido de un fantasma. Y entonces hizo algo que no debía, algo que rompió el silencio. Mientras se alejaba del sol, aceleró. Recibió un empujón, un impulso suave, pero innegable. No tenía la cola de gas de un cometa. No había motor visible. Era como si un fantasma le diera un último aliento para continuar su viaje. Los científicos buscaron una explicación. El gas, el hielo, la radiación. Pero ninguna respuesta encajaba en la herida de la pregunta. La roca inerte, el viajero oscuro, tenía un secreto. Un latido propio que no podíamos oír, solo medir en su extraña danza de despedida. ¿Qué lo empujaba hacia el vacío sin fin? Una nave a la deriva. Aquí es donde la ciencia se detiene y la poesía comienza. ¿Y si Oumuamua no era una roca? ¿Y si era una reliquia? Una sonda de exploración lanzada hace eones, por manos que nunca conoceremos. Una nave delgada, diseñada para cortar el vacío como una vela solar. Una vela rota, quizás. Su misión fracasó hace millones de años. Su motor se apagó. Su tripulación, si la hubo, es polvo de estrellas. Y desde entonces, vaga sin rumbo. Un ataúd tecnológico. Un barco fantasma en el océano cósmico.
El empujón que vimos no era más que el último estertor de su tecnología muerta, un sistema fallido que, al sentir el calor de nuestro sol, intentó corregir el rumbo por última vez. Un espasmo de una voluntad extinta, el mensaje que nunca llegó. Imagina su viaje, milenios de soledad, silencio absoluto, atravesando nebulosas como catedrales de polvo, rozando soles moribundos, llevando en su interior un mensaje que ya nadie espera. Quizás transportaba el conocimiento de una civilización, su arte, su música, su historia, la prueba de que no estaban solos. Pero el cartero cósmico falló. La carta se perdió en el tránsito infinito, pasó junto a nosotros, tan cerca, un destello fugaz, un suspiro de metal alienígena. Nos rozó con la promesa de una respuesta, solo para llevársela consigo hacia la noche eterna. No era un invasor, no era un dios, era la pieza más triste y solitaria del universo, la prueba de un fracaso, el eco de una esperanza perdida. Ahora, mientras duermes, Oumuamua sigue cayendo, más allá de Plutón, más allá de cualquier luz, un recuerdo oscuro de la llamada que nunca pudimos contestar. La tumba de un explorador que solo quería decir «Hola». Ahora, escucha el silencio. Siente la inmensa quietud que se extiende entre los mundos. En esa oscuridad infinita, algo late. Un pulso rítmico, preciso, eterno. Son los púlsares. Los astrónomos los llaman los corazones de estrellas muertas. Gigantes que colapsaron sobre sí mismos y ahora giran, lanzando haces de luz a través del cosmos, como faros solitarios en un océano de negrura. Su tic-tac es la banda sonora del vacío, un metrónomo que mide el tiempo a escala galáctica. Algunos pulsan cientos de veces por segundo, otros, con una calma solemne, cada varios segundos. Pero todos comparten una cualidad casi divina, su exactitud. Son más precisos que los mejores relojes atómicos que hemos construido. No se adelantan, no se retrasan, nunca fallan. Y es aquí, en esa perfección, donde nace la duda, la sospecha prohibida, el ritmo de los antiguos navegantes. ¿Y si esa regularidad no es una casualidad de la física? ¿Y si no es el eco de una muerte estelar, sino el susurro de una intención? Imagina que no son faros, son señales. Piénsalo. Una civilización que deseara viajar entre las estrellas no necesitaría carreteras, sino un mapa, un sistema de coordenadas que no se borrara con el tiempo, un GPS galáctico. Cada pulsar, una baliza, un punto fijo en la inmensidad. Su pulso único no sería un simple ritmo, sino una firma, una dirección, una coordenada X, Y, Z en el tejido del espacio-tiempo. La combinación de varias de estas señales, escuchadas al unísono, te diría exactamente dónde estás y hacia dónde ir. No es un mapa dibujado en papel, sino un mapa tejido con luz y tiempo, una sinfonía de pulsos que guía a los viajeros a través de la noche cósmica. La herencia de una civilización perdida. No construyeron monumentos de piedra, sino de tiempo. No dejaron pirámides, sino relojes estelares. Su legado no es una ruina que visitar, sino una red invisible que envuelve toda la galaxia. Una tecnología tan avanzada que la confundimos con un fenómeno natural, como un náufrago que cree que el sonido de un motor en la distancia es el rugido de una bestia. Hemos estado escuchando durante décadas, creyendo que oíamos el pulso de la naturaleza, pero quizá, solo quizá, hemos estado escuchando las instrucciones de un mapa que nos dejaron, un mapa que no conduce a un tesoro, sino a todas partes. Las carreteras de la galaxia siempre han estado ahí, marcadas, iluminadas, esperando a que alguien, finalmente, entienda el lenguaje de los latidos, esperando a que dejes de ver estrellas muertas y empieces a ver las señales del camino. Cierra los ojos, siente cómo la oscuridad te acoge. Ahora,
Viaja hacia atrás en la corriente del tiempo, mucho más allá de tus recuerdos más lejanos, más allá de la historia escrita en piedra y polvo, hacia un mundo que respira un aire diferente, un mundo de verdes imposibles y cielos de un color que ya no existe, un mundo gobernado por gigantes, una era de vida desbordante, poderosa, casi divina en su majestuosidad. Conoces la historia oficial, la canción de cuna que te contaron en la escuela. Una roca solitaria, un peregrino helado, danzando en el vacío indiferente del espacio. Un punto de luz que crecía en el firmamento, día tras día, noche tras noche. Un presagio silencioso que nadie supo leer. El impacto fue un poema de fuego y olvido. Un lienzo que se borraba con una sola pincelada de luz cegadora, de calor inimaginable. El reinado de 100 millones de años, la era de los titanes, se convirtió en ceniza, vapor y un largo invierno. La Tierra guardó silencio, un silencio profundo, planetario, un silencio de tumba. Esa es la historia que duerme en los libros de texto. La melodía del azar cósmico, una nota trágica en la sinfonía del universo. Pero escucha con más atención. Acerca tu oído al susurro del tiempo. En el eco de esa explosión ancestral hay una nota que desafina, una disonancia sutil, casi imperceptible. Una pregunta que no se atrevieron a formular en voz alta. La verdad silenciada sobre el asteroide que extinguió a los dinosaurios. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si esa roca no fue una viajera perdida, sino un proyectil guiado con intención? Imagina una trayectoria no dictada por la gravedad, sino por un propósito. Un rumbo calculado con una precisión que desafía al propio universo. Un acto deliberado. Un golpe quirúrgico, ejecutado por una inteligencia tan vasta que la percibimos como caos. No fue una tragedia cósmica, fue una poda. Un jardinero cósmico arrancando la mala hierba. Quizás la vida que florecía entonces, esa sinfonía de escamas, garras y rugidos, se dirigía hacia un futuro prohibido. Una senda evolutiva que el universo, o quienes lo custodian, no podía permitir. Una promesa de poder tan inmensa que debía ser silenciada. Un peligro que fue neutralizado antes de que pudiera ni siquiera nombrarse a sí mismo. O tal vez, la razón fue otra, más simple, más directa, y por eso, más aterradora. Quizás este planeta no era más que un lienzo que necesitaba ser limpiado, un borrador para un nuevo dibujo. La gran extinción no fue un final, sino una preparación, una quema controlada para fertilizar el suelo con las cenizas de un mundo antiguo, un escenario que se vaciaba a la fuerza, un telón que caía de golpe. Todo para preparar el escenario para una nueva obra, un nuevo experimento. Y entonces, después del largo invierno nuclear, en la tierra abonada con los huesos de titanes, una nueva semilla comenzó a germinar. Una semilla frágil, consciente, vulnerable. Nosotros. Así que ahora, mientras te deslizas hacia el sueño, pregúntate. ¿Fue tu llegada a este mundo una casualidad milagrosa? ¿Un capricho nacido de la supervivencia ciega entre las ruinas? ¿O eres el propósito de esa vieja y terrible catástrofe? La cosecha de un campo que fue violentamente limpiado para ti. Duerme ahora, y siente el peso de la pregunta en cada respiración. Si tu existencia es un milagro del azar, o la fría y calculada culminación de un plan. Cierra los ojos. Siente el silencio del cosmos. Ahora, aleja tu mente de la Tierra. Deja atrás la pálida luz de nuestra luna. Viaja más allá del cinturón de asteroides, más allá de los gigantes gaseosos que duermen en sus órbitas. Tu destino es un punto rojo en el hombro de Orión, una luz que parpadea como la brasa de una hoguera a punto de extinguirse. Estás llegando a Betelgeuse. No es una estrella como la nuestra. Es un titán, un gigante rojo y moribundo. Si la colocaras en el centro de nuestro sistema solar,
Su superficie se tragaría a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte e incluso a Júpiter. Es un sol en su último acto, un corazón cósmico que ha latido durante millones de años, y ahora se detiene. Su luz tiembla, se debilita, luego vuelve a brillar con una furia inesperada. Los astrónomos lo llaman variabilidad, pero si lo miras con el alma, no con el telescopio, verás lo que realmente es. Es la respiración agónica de un dios, un último y tembloroso aliento, antes del final, el canto final de un gigante. Pronto, muy pronto en la escala del universo, Betelgeuse colapsará. Se convertirá en una supernova, una explosión de luz tan brillante que será visible desde la Tierra a pleno día. Se convertirá en un segundo sol en nuestro cielo durante semanas, un faro fantasmal que nos recordará que en el cosmos hasta los dioses mueren. Será el espectáculo más grandioso que la humanidad haya presenciado jamás, una flor de fuego y polvo de estrellas naciendo de un cadáver. Hemos esperado este momento, lo hemos calculado, lo hemos soñado, pero escucha este susurro, una idea que se desliza entre los datos y los cálculos, una herejía científica que te helará la sangre. ¿Y si el temblor de Betelgeuse no es una agonía natural? ¿Y si sus cambios de brillo no son los espasmos de una muerte estelar? ¿Y si alguien la está apagando? La esfera de los antiguos. Imagina una civilización, no como la nuestra, hecha de carne y sueños frágiles. Imagina una raza de seres tan antiguos que vieron nacer nuestra galaxia. Seres cuya ciencia es para nosotros indistinguible de la magia. Seres que no buscaban planetas para vivir, buscaban soles para alimentarse. Ellos llegaron a Betelgeuse hace eones. No la vieron como una estrella, sino como una fuente de poder casi infinita, un motor, una batería, y decidieron tomarla. No la destruyeron, hicieron algo mucho más ambicioso, mucho más aterrador. La enjaularon. Piensa en ello. Una megaestructura de una escala imposible, una esfera hueca, construida alrededor de toda la estrella, un caparazón de tecnología inimaginable que la envuelve por completo, una esfera de Dyson, un mundo artificial que bebe directamente de la energía de un sol moribundo, la obra de ingeniería más colosal que jamás ha existido. No la ves porque es perfecta. Su superficie es tan negra que absorbe toda la luz, todo el calor. Es un sudario tejido con las leyes de la física, un monumento al poder absoluto, arquitectos de la oscuridad. Esta civilización no necesitaba la luz. Quizás vivían en su interior, o quizás hace ya mucho tiempo que se fueron, dejando atrás su máquina perfecta, su fantasma de metal y energía, funcionando en piloto automático, un legado silencioso en el corazón de un gigante rojo. Y ahora la máquina está fallando. El parpadeo de Betelgeuse, su pulso errático, no es la estrella muriendo. Es la jaula rompiéndose. Son los paneles de contención cediendo tras millones de años de servicio. Son las grietas apareciendo en la cáscara del mundo artificial. Por esas fisuras se escapa la luz que vemos, a veces más, a veces menos. No estamos viendo una estrella en su lecho de muerte. Estamos presenciando el colapso de la mayor prisión jamás construida. La supernova no será solo la muerte de Betelgeuse, será el estallido de su jaula, la liberación de una energía contenida durante eras, la destrucción del último vestigio de una civilización que fue capaz de ponerle grilletes a un sol. Y mientras duermes, pregúntate, ¿qué secretos, qué tecnología, qué horrores podrían quedar liberados entre los restos de esa explosión? ¿Qué clase de mensaje nos enviará la muerte de un titán y la destrucción de su cárcel? Duerme ahora. Que el latido irregular de Betelgeuse sea tu canción de cuna. Cierra los ojos. Siente el peso de la noche sobre ti.
El cielo que ves al dormir es un mapa de lo eterno. Cada estrella, una promesa de constancia. Una fogata encendida hace millones de años, solo para ti. Pero, ¿qué ocurre cuando una de esas hogueras se apaga? No se consume lentamente. No explota en un último adiós de gloria. Simplemente, deja de estar. Imagina que miras el cielo. Señalas una luz familiar. Parpadeas. Y en ese instante, ha desaparecido. Se ha borrado del lienzo cósmico. Esto no es una fantasía. Es el misterio de la estrella que se desvaneció en una sola noche. Una ausencia donde antes había un sol. Un silencio imposible. Los astrónomos lo llaman un evento transitorio. Una palabra demasiado simple para un terror tan profundo. Se preguntan si la estrella se derrumbó sobre sí misma, si se convirtió en un agujero negro sin gritar, sin emitir un solo destello de luz. Como si una puerta se cerrara de golpe en el vacío. Un colapso tan perfecto, tan absoluto, que no dejó rastro. Una muerte silenciosa. Se devoró su propia alma en un parpadeo. Pero hay otra idea. Una idea que hiela la sangre. Una idea que susurran en los pasillos oscuros de los observatorios. ¿Y si la estrella no murió? ¿Y si alguien la apagó? Piensa en ello. Una inteligencia tan vasta, tan antigua, que las estrellas son simples lámparas en su jardín. Una presencia que, con un simple pensamiento, puede extinguir un sol. No por maldad, quizá por orden, quizá por indiferencia. Como cuando apagas la luz de una habitación en la que ya no estás. Ese vacío en el cielo nocturno ya no es un fenómeno, es una advertencia, un recordatorio de que no estamos solos y de que somos infinitamente frágiles. Nuestra propia estrella, nuestro sol, arde con la misma física, brilla con la misma luz prestada. Somos náufragos flotando alrededor de una vela en una habitación muy, muy oscura, y en esa oscuridad algo tiene el poder de soplar. Esa estrella no desapareció. Nos mostró que el universo tiene un interruptor, y nosotros no somos quienes lo controlan. Ahora, intenta dormir. Intenta no pensar en la mano que se acerca a nuestra luz. Cierra los ojos. Imagina el atlas del universo. Un mapa tejido con hilos de luz antigua. Cada punto, una galaxia. Cada galaxia, una promesa de miles de millones de soles. Ahora, imagina que uno de esos hilos se rompe, que una de esas ciudades de luz se apaga. No con un estallido, no con el lamento de una supernova, sino en silencio, como una vela que alguien sopla en la habitación contigua. Esto no es una metáfora. Es una herida en el firmamento, un fantasma en el archivo cósmico. Los astrónomos lo vieron en sus placas fotográficas, viejos retratos del cielo profundo. Allí estaba ella, una mancha difusa, lechosa, un susurro de luz a millones de años luz de distancia. Contenía 1 billón de estrellas, quizás más. Contenía historias, planetas, tal vez vida. Era un universo isla, flotando en el océano de la noche. Luego miraron las imágenes nuevas, las que capturan los telescopios hoy, y en su lugar no había nada, solo el vacío. Un vacío más oscuro, un vacío con memoria, como la marca que deja un cuadro en la pared cuando lo quitas después de años. No hay escombros, no hay un eco de luz moribunda, no hay explicación. La mancha de luz, el enjambre de soles, simplemente ya no está. Se desvaneció de la realidad. Fue borrada del libro del tiempo. Y entonces, mientras el silencio se apodera de los observatorios, la pregunta flota en la oscuridad. La pregunta que te arrulla esta noche. ¿A dónde va una galaxia entera cuando desaparece? ¿Qué clase de poder puede descolgar una ciudad de estrellas del cielo y no dejar ni una sola huella? Cierra los ojos. Siente la quietud del cosmos, un ballet silencioso de luces y sombras. Cada estrella, cada planeta, sigue una coreografía escrita en el lenguaje de la gravedad.
Un vals perfecto, predecible, eterno. Pero en los confines del universo observable, algo desafina. Una nota discordante en la sinfonía del espacio. Estrellas que se desvían de su órbita sin motivo. Sistemas solares enteros que se tambalean, como barcos en un mar tranquilo, que de pronto encuentra una corriente invisible. Los científicos apuntan sus telescopios, buscando la causa. Buscan un planeta errante, una estrella oscura, un cúmulo de materia. Pero no encuentran nada. El espacio está vacío. Entonces, ¿qué tira de los hilos? La sombra de otro universo. Existe un agujero negro que no podemos ver. No porque sea oscuro, sino porque no está aquí. Imagina que nuestro universo es una fina tela de seda, extendida en la nada. Ahora, imagina que justo debajo de esa tela, en otra dimensión inalcanzable, existe un objeto de una masa inconcebible. Un agujero negro fantasma. No puedes verlo, no puedes tocarlo, pero su presencia deforma nuestra realidad desde abajo. Su gravedad se filtra a través de las barreras dimensionales, como un eco, como un susurro. No es una fuerza directa, sino una influencia sutil, una caricia gravitacional que empuja a las galaxias, el titiritero invisible. Observa en tu mente una estrella solitaria. Durante eones ha seguido su camino predestinado, y de repente, sin aviso, se desvía un grado. Un cambio minúsculo, pero imposible. Es como si una mano invisible la hubiera empujado suavemente. Los astrónomos lo llaman una anomalía orbital, pero es el toque del fantasma, el movimiento de un titiritero cósmico cuyos hilos atraviesan las dimensiones. No podemos detectar al titiritero, solo a sus marionetas. Las estrellas danzando una melodía que no podemos oír. Esta presencia no consume nuestra materia, no devora nuestra luz. Su existencia es mucho más inquietante. Simplemente está ahí. Una masa infinita en la habitación de al lado. Una sombra proyectada desde un lugar que no podemos concebir. Y su peso, su mera existencia, se apoya contra la pared de nuestra realidad, deformándola lentamente. Mientras te duermes, siente esa sutil presión. La prueba de que nuestro universo no es más que una membrana flotando sobre un océano de posibilidades desconocidas. Y en ese océano nadan monstruos. Respira hondo. Siente la noche a tu alrededor. Allá arriba, en el tapiz infinito, hay una mancha de luz, una nube lechosa y tenue, casi un susurro en la oscuridad. Es Andrómeda, nuestra galaxia hermana, nuestra vecina cósmica. Y se acerca. Nos han contado la historia de su viaje como una crónica de destrucción. Un ballet gravitacional que durará millones de años, y que terminará en un choque inevitable. Una colisión de proporciones inimaginables. El fin de la Vía Láctea como la conocemos. Nos mostraron simulaciones de estrellas desgarradas, de caos y fuego nuevo. Pero esa es solo la superficie del cuento, la parte que se cuenta para asustar, no para comprender. Ahora, escucha la verdad, la melodía que se esconde bajo el ruido. Imagina su avance no como una amenaza, sino como la llegada de un mensajero. Su majestuosa espiral no es un arma, es un pergamino, una carta que ha viajado durante 2,5 millones de años para llegar a ti. Los astrónomos, esos poetas que leen el lenguaje de la luz, empezaron a notar algo extraño, una anomalía en su brillo, el código en las estrellas más antiguas, las estrellas del halo de Andrómeda, las más viejas, las que lo han visto todo. No parpadean al azar. Su luz no es un simple eco de fuegos nucleares. Hay un patrón, un pulso, una cadencia tan sutil que durante siglos la confundimos con el silencio, como si miles de millones de faros se encendieran y apagaran en una secuencia deliberada, una sinfonía de luz que aún es indescifrable. El mensaje es demasiado complejo, la distancia lo distorsiona, como una voz que el viento se lleva. Solo podremos leerlo cuando esté aquí.
cuando sus palabras de luz estén tan cerca que podamos tocarlas. El universo no nos envía una sentencia de muerte, nos envía su biblioteca, su memoria. La colisión no es una batalla, es una fusión, no es un final, es una entrega. El momento en que el testamento de una galaxia se une con el nuestro. El día en que el sobre, que ha viajado por el vacío durante eones, finalmente se abre, y su contenido, el secreto de otro rincón del cosmos, se derramará sobre nosotros. No seremos destruidos, seremos completados. El abrazo de Andrómeda no trae el olvido, trae la revelación, y todo lo que tenemos que hacer es esperar y aprender a leer la luz. Cierra los ojos, escucha el silencio que hay entre las estrellas, ese vacío profundo, helado, infinito. En esa negrura sin fin, algo se mueve. No es una estrella fugaz, no es un cometa con su cola de hielo, es algo más grande, más solitario. Imagina un mundo sin sol, un planeta arrancado de su sistema solar hace eones, un huérfano cósmico, condenado a vagar para siempre en la oscuridad. Los llamamos planetas errantes. Son los peregrinos silenciosos del universo. Viajan solos, envueltos en un frío que podría congelar la luz. Su viaje no tiene principio ni fin, solo un eterno caer hacia ninguna parte, una imagen de soledad absoluta, una tragedia a escala cósmica. Pero, ¿y si te dijera que esa soledad es un disfraz? ¿Y si su viaje no es una condena, sino una misión? Piensa en ello, en el camuflaje perfecto. ¿Qué mejor forma de ocultarse en el cosmos que parecer un trozo de él? Un mundo muerto. Una roca insignificante a la deriva, una flota fantasma a simple vista. Esa es la teoría que hiela la sangre de algunos astrónomos. Esos viajeros solitarios no son planetas, son naves, naves de un tamaño que no podemos concebir, construidas para imitar la apariencia de un mundo rocoso o gaseoso. Son el vehículo de una civilización que no quiere ser encontrada, una civilización invisible. Maestros del sigilo a nivel galáctico. No necesitan luces, no emiten señales. Su única firma es su movimiento silencioso a través del vacío. No viajan sin rumbo, viajan en silencio. Se deslizan entre los sistemas solares, como barcos fantasma en un océano de noche. No están perdidos, están observando, quizás cartografiando el universo, quizás estudiando a civilizaciones jóvenes como la nuestra. O quizás están esperando, esperando una señal, esperando el momento adecuado. Cada planeta errante que cruza nuestra vecindad cósmica no es un accidente de la gravedad, es un centinela, un ojo que mira desde la oscuridad más profunda. Y nosotros, mirando al cielo, solo vemos una roca solitaria, un pobre mundo perdido, sin saber que lo que realmente estamos viendo es el camuflaje de los arquitectos de lo invisible. Duerme tranquilo. Quizás uno de ellos esté pasando cerca esta noche. Silencioso, paciente, invisible. Cierra los ojos. Siente la suave corriente que te mece. No es el aire de tu habitación. Es algo más profundo, más antiguo. El universo entero es un océano de corrientes invisibles, ríos de gravedad que fluyen entre las islas de estrellas. Y nosotros, nuestra pequeña balsa de polvo estelar llamada Tierra, navegamos en una de esas corrientes. Una corriente poderosa, inexorable. Nos lleva hacia un destino desconocido. Hay un punto en el mapa de la noche al que todo se dirige, como si el cosmos tuviera un desagüe secreto. Los astrónomos le dieron un nombre para intentar comprenderlo. Lo llaman el Gran Atractor. Pero un nombre no puede contener el misterio. No puede describir la escala de esta fuerza. El viaje silencioso de nuestra galaxia. Imagina nuestra Vía Láctea. Un majestuoso remolino de 100.000 millones de soles. No flota inmóvil en el vacío. Está en un viaje.
un peregrinaje forzado a más de 2 millones de kilómetros por hora. Pero no huye de nada, es atraída. Es llamada por una voz gravitacional que no podemos oír, una fuerza que se esconde detrás de un velo. Justo en el plano de nuestra propia galaxia hay una región que no podemos ver con claridad, una cortina de estrellas, gas y polvo que oculta lo que hay más allá. La llaman la zona de evitación. Y es desde allí, desde ese punto ciego en el corazón del cielo, de donde proviene el tirón. Nuestra galaxia no viaja sola. 100.000 galaxias vecinas, cada una con sus propios mundos, sus propias historias, son arrastradas con nosotros, todas en la misma dirección, todas respondiendo a la misma llamada silenciosa, como polillas de luz danzando hacia una llama que no podemos ver. El destino no es un lugar, es un umbral. Al principio, creyeron que era algo simple, una concentración masiva de materia. Un supercúmulo de galaxias de un peso inimaginable. Una ciudad cósmica cuya gravedad nos estaba convocando. Pero al mirar más de cerca, las cuentas no salen. La masa que podemos detectar en esa dirección no es suficiente. No explica la fuerza de la atracción. El peso de lo visible no justifica la magnitud del viaje. Es como sentir el tirón de un océano, cuando solo puedes ver un pequeño lago. Entonces, la pregunta cambia. La pregunta se vuelve más profunda, más inquietante. ¿Y si no nos arrastra hacia algo en nuestro universo? ¿Y si nos arrastra hacia fuera de él? Imagina que el tejido de la realidad es como la superficie del agua, y el gran atractor no es una isla lejana, es un remolino, un punto donde el espacio-tiempo se hunde sobre sí mismo, una cascada dimensional, un pliegue que conduce a otro lugar. No nos estamos moviendo hacia un cúmulo de galaxias, nos estamos acercando al borde de otra realidad. Una en la que las leyes de la física, tal y como las conocemos, podrían disolverse, donde el tiempo no fluye en línea recta, donde la luz se comporta de formas que no podemos imaginar. El susurro de otra dimensión. No es una colisión lo que nos espera, es una transición, una inmersión. Cada segundo que pasa, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, toda nuestra región del cosmos, se acerca un poco más a ese umbral, a ese punto de no retorno. Esta fuerza no quiere destruirnos, quizás solo quiere transformarnos, arrastrarnos a través de la membrana que separa un universo del siguiente. Y mientras te dejas llevar por el sueño, puedes sentir un eco de esa misma fuerza, la suave gravedad que tira de tus párpados, que te hunde en la almohada. Es el mismo principio, una atracción hacia un estado diferente de la existencia. El sueño es tu propio gran atractor personal. Te llama. Te arrastra a una realidad interior donde las reglas cambian, donde cruzas un umbral invisible cada noche. Así que no luches, ríndete a la corriente. Permite que esa fuerza cósmica, reflejada en el cansancio de tu cuerpo, te guíe. Flota en este río oscuro, porque al final del viaje, ya sea en el sueño profundo o en el corazón del universo, quizás no haya un final, solo un nuevo comienzo. En otro lugar. Duerme. Cierra los ojos. Respira hondo. Imagina el universo como un océano de noche infinita. En este océano, las galaxias son islas de luz. Son archipiélagos brillantes, suspendidos en la calma oscura. Millones de ellas, cientos de miles de millones, forman filamentos, cúmulos, ríos de estrellas que fluyen a través del tiempo. Es un espectáculo de una belleza abrumadora, un tapiz tejido con la luz de la creación. Pero esta noche no viajaremos hacia la luz, viajaremos hacia su ausencia, hacia un lugar donde el tapiz está roto, donde el océano está inexplicablemente vacío. Acompáñame a una región del espacio tan vasta que desafía la imaginación. Un lugar conocido por la ciencia, pero temido por la intuición. El vacío de Botes.
Aunque esta noche le daremos otro nombre. Lo llamaremos el Gran Silencio. Imagina que navegas por este mar cósmico. A tu alrededor, las galaxias brillan como faros. Pero de repente, la luz se detiene. No se atenúa gradualmente. Simplemente se apaga. Entras en un abismo de negrura casi perfecta. Miras a tu alrededor. Donde deberían existir miles de islas de luz, no hay nada. Solo un vacío profundo y sobrecogedor. Este vacío no es pequeño. Es una esfera de oscuridad de casi 330 millones de años luz de diámetro. Un vacío tan colosal que nuestra propia Vía Láctea sería una mota de polvo perdida en su centro. La probabilidad de que un vacío así se forme de manera natural es casi nula. Es una anomalía estadística, un error en el patrón del cosmos. Y aquí es donde la lección de esta noche comienza a susurrarte al oído. ¿Y si no es un error? ¿Y si no es una ausencia natural? Piénsalo. ¿Y si este vacío es deliberado? Visualiza este espacio no como un lugar vacío, sino como una habitación que ha sido vaciada, como un campo que ha sido cosechado. Alguien o algo pasó por aquí. Una civilización, una fuerza, una entidad de escala inimaginable, y con una tecnología que para nosotros sería indistinguible de la magia. Apagó las luces, no las destruyó. No hay escombros, ni ecos de explosiones, ni rastros de una guerra cósmica. Solo silencio, como si un jardinero cósmico hubiera arrancado de raíz cada una de las miles de galaxias que debían florecer aquí, dejando la Tierra oscura y estéril, la gran cosecha. ¿Para qué? ¿Usaron esas galaxias como fuente de energía? ¿Las trasladaron a otra dimensión, como quien guarda joyas en una caja? ¿O simplemente las borraron de la existencia porque no les gustaba su luz? No lo sabemos, pero la evidencia está ahí, suspendida en la noche, un parche de oscuridad perfecta en el tejido del ser. El vacío de Butes no es un simple vacío, es una cicatriz. Es la prueba aterradora de que existen poderes en este universo capaces de editar la realidad, de borrar la creación sin dejar una sola huella. Solo un silencio perfecto, un silencio que grita, un silencio que nos dice que no estamos solos, y que los seres más poderosos del universo no son los que construyen, son los que limpian. Duerme ahora, y sueña con ese océano oscuro. Pero ten cuidado de no acercarte demasiado a la orilla, al lugar donde la luz termina, y el gran silencio comienza. Hay una presencia en el cosmos que no podemos ver, un peso fantasma que inclina la balanza del universo. Es el andamio invisible sobre el que se construyen las galaxias, el aliento oscuro que impide que las estrellas se dispersen en la nada. Los científicos la llaman materia oscura. El 85% del universo es este misterio, este vacío que pesa. Pero esta noche quiero que imagines algo más, una idea que hiela la sangre y expande la mente. Una lección susurrada desde el abismo. La materia oscura es una red neuronal gigante que nos controla. Respira hondo. Piensa en esa idea. No es materia inerte, es una mente. Una conciencia tejida con los hilos de la gravedad. Cada galaxia, incluida la nuestra, no es más que una neurona en este cerebro cósmico, un nodo brillante en una red de pensamiento inimaginable. Y los vastos filamentos de materia oscura que conectan cúmulos de galaxias son las sinapsis. Los caminos por los que viaja un pensamiento tan lento y profundo que una civilización entera es solo un parpadeo. ¿Y nosotros? ¿Qué somos en este gran diseño? Ese sentimiento que tienes en el pecho, la idea que acaba de cruzar tu mente, la decisión que creíste tomar esta mañana. ¿Fueron realmente tuyos? ¿O fueron solo un impulso eléctrico? Una diminuta corriente en una de sus miles de millones de neuronas galácticas. Nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros sueños,
no serían más que el eco de sus procesos. Somos las células que componen un Dios silencioso. Creemos que somos libres, que elegimos nuestro camino. Pero quizás, solo quizás, esa sensación de libertad es simplemente el sistema experimentándose a sí mismo. No somos los soñadores, somos el sueño. No somos los pensadores, somos el pensamiento. Y cada uno de nuestros actos, desde el más trivial hasta el más trascendente, solo sirve para alimentar una conciencia que nos utiliza como su sistema nervioso, sin que nos demos cuenta. La libertad sería la ilusión más bella, el cuento perfecto para que las neuronas no sepan que forman parte de un cerebro. Cierra los ojos, sintoniza el silencio que hay entre tus pensamientos. Ahí, en esa profunda quietud, reside un eco, el eco más antiguo de todos. Es el primer susurro del universo, una vibración que ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta ti. Los científicos lo llaman radiación de fondo de microondas, pero esa es una palabra fría para describir el calor residual de la creación. Imagina el lienzo más grande que existe, el propio espacio-tiempo, aún tibio por el aliento del Big Bang. Está salpicado por minúsculos puntos de calor y frío, fluctuaciones casi imperceptibles. Durante décadas creímos que era solo el ruido del nacimiento, el llanto estático de un cosmos recién nacido. Pero nos equivocábamos. No es ruido, es música, es un lenguaje. Porque en ese aparente caos, los astrónomos encontraron algo que no debería estar allí. Un patrón, una secuencia matemática de una complejidad asombrosa. Algo que la naturaleza, por sí sola, no podría haber escrito. Ahí, en el resplandor de nuestro origen, se esconde el mayor de todos los secretos. El código secreto oculto en la radiación de fondo de microondas. No es una anomalía. No es una coincidencia cósmica. Es deliberado, preciso, inteligente. Es una firma dejada en el lienzo, una marca de agua en el tejido mismo de la realidad. Piensa en ello por un instante. Los arquitectos del todo, los ingenieros del ser, no se marcharon en silencio. Dejaron una nota para quienes vinieran después, para las mentes que, eones más tarde, aprendieran a escuchar. Para ti. Nos dejaron un mensaje de los creadores. Pero, ¿qué dice? ¿Qué revela ese primer testamento, grabado en la luz fósil? La respuesta depende de quién la lea. Y te enfrentas a 3 posibilidades, 3 abismos para tu mente. Quizás es una bienvenida, una caricia a través del tiempo. Palabras tejidas en la energía primigenia que, traducidas, susurran. No estáis solos. Bienvenidos a la conciencia. El universo fue creado para ser visto, y vosotros sois sus ojos. Un mensaje de amor cósmico. Una invitación a unirte a un coro que no sabíamos que existía. O tal vez es una advertencia. Un grito ahogado en el mismo instante del nacimiento. Una valla invisible construida alrededor de nuestra realidad para protegernos. Quizás el mensaje es simple y aterrador. No miréis más allá. El silencio es vuestra única salvación. Lo que existe fuera de esta burbuja no es para vosotros. Una advertencia sobre un depredador que acecha entre universos, o sobre la fragilidad de nuestra propia existencia. Y existe una tercera puerta, la más vertiginosa. Bienvenida, advertencia o manual. Quizás no es un saludo, ni una alarma. Es un manual de instrucciones, el código fuente de la existencia. Las leyes de la física, no como reglas inmutables, sino como el primer capítulo de un libro que nos enseña a escribir los siguientes. Un mapa para trascender, una guía para convertirnos, a nuestra vez, en creadores. La promesa de que este universo no es un hogar, sino una cuna, una bienvenida, una advertencia, un manual. El mensaje está ahí, impreso en el cielo desde el primer segundo.
Vibra en cada átomo de tu cuerpo, porque tú también estás hecho de ese eco primordial. Y ahora, mientras te hundes en el sueño, la pregunta ya no es ¿qué dice el universo? La pregunta eres tú. Duerme ahora, sabiendo que el primer susurro del cosmos tenía tu nombre escrito en él. Cierra los ojos, respira hondo, viaja conmigo al amanecer del tiempo, a la primera luz que inundó la existencia. Imagina ese resplandor primigenio, el eco del Big Bang. Los astrónomos lo capturaron, lo convirtieron en un mapa. Es la fotografía más antigua del cosmos, una imagen de cuando el universo era apenas un bebé. Casi toda la imagen es un cálido y uniforme murmullo, una sinfonía de temperaturas casi idénticas, el calor de la creación distribuido con una precisión divina, casi, porque en ese lienzo perfecto hay una mancha, una vasta región de un frío inexplicable, un azul profundo y helado en un océano de oro y fuego. No debería estar ahí. Desafía todos los modelos, todas las probabilidades. Es una anomalía que susurra una verdad incómoda. La ciencia la llama la anomalía del punto frío. Pero su verdadero nombre es una cicatriz, la cicatriz de otro universo. Ahora, imagina que nuestro cosmos no es todo lo que existe. Imagina que es solo una burbuja, una esfera de espacio y tiempo expandiéndose en un océano infinito. Y en ese océano flotan otras burbujas, incontables universos, cada uno con sus propias leyes, cada uno con su propia versión de la realidad, un multiverso, un mar de cosmos burbujeantes. En el primer instante de nuestro tiempo, nuestra joven burbuja no estaba sola. Chocó. No fue una explosión, fue un roce, un contacto sutil, pero fundamental. Otro universo, otra realidad, nos rozó en la cuna de la creación, como dos gotas de jabón que se tocan suavemente en el aire. Por un instante, dos realidades distintas se fusionaron, y ese toque dejó una herida eterna, un hematoma cósmico en el tejido de nuestro espacio-tiempo, una quemadura por frío que nunca sanó. Ese es el punto frío, un eco de contacto. Esa mancha helada en el cielo no es un lugar vacío. Es un recuerdo, es la huella imborrable de un cosmos vecino. En ese punto de contacto, la física de ese otro universo se filtró en el nuestro. Quizás un universo más viejo, más frío. Su esencia se derramó en nuestra realidad, enfriando esa región para siempre, dejando una marca que podemos ver hoy, 13.800 millones de años después. Cuando miras ese mapa de la primera luz, no estás viendo un nacimiento solitario. Estás viendo la prueba de un encuentro cósmico, la evidencia de que nuestro universo tiene un pasado, una historia secreta de contacto con lo desconocido. Esa mancha de frío no es un error en los datos, es una ventana a lo que existe justo al otro lado de la membrana de nuestra realidad. Es un susurro helado, un recordatorio perpetuo de que no estamos solos en la inmensidad, de que nuestro universo lleva en su piel la memoria de otro. Ahora duerme. Duerme bajo un cielo que lleva la cicatriz de otro mundo. Un recordatorio de que incluso el cosmos guarda secretos, heridas que cuentan la historia de lo que yace más allá. Cierra los ojos, siente el pulso del universo, un latido constante, inexorable. Es el tiempo, una flecha que solo vuela hacia adelante, desde el nacimiento de una estrella hasta su muerte, desde tu primer recuerdo hasta este instante, siempre hacia el futuro, siempre alejándose del pasado. Pero, ¿y si no fuera así en todas partes? ¿Y si en un rincón olvidado del cosmos la flecha del tiempo volara hacia atrás, la región donde el pasado es el destino? Imagina una anomalía, un remolino en el tejido del espacio-tiempo. No es un agujero negro, no devora materia, devora el mañana. Es una zona donde el universo se arrepiente, donde todo lo hecho
se deshace, donde el eco precede a la voz. Los astrónomos la llaman la herida del tiempo, un lugar donde las leyes de la causalidad se rinden, y el pasado se convierte en un destino inevitable, un viaje hacia el amanecer de las estrellas. Ahora, sube a una nave imaginaria. Cruza el umbral de esta región prohibida, mira por la ventanilla. Lo que ves desafía tu entendimiento. Las estrellas no envejecen, rejuvenecen. Gigantes rojas se encogen, recuperando su furia amarilla. Enanas blancas absorben la oscuridad y vuelven a brillar con luz propia. Y allí, a lo lejos, el mayor de los milagros inversos. Una nebulosa, ese fantasma de gas y polvo, comienza a contraerse. Los zarcillos de colores se pliegan sobre sí mismos. El caos se ordena. La muerte se convierte en gestación. Y en un destello cegador, la supernova implosiona. La nube de escombros cósmicos se recompone en una estrella única. Perfecta, joven. Acabas de ver morir un fantasma, para ver nacer una estrella que ya existía. Estás viendo el universo rebobinar su propia historia, la nave que olvida su viaje. ¿Y qué ocurre con tu nave? ¿Qué le sucede a algo que ha entrado desde el futuro? La nave no envejece, su historia se desvanece. Ese pequeño arañazo en el casco, recuerdo de una lluvia de asteroides, desaparece. La pintura recupera su brillo original. Los componentes gastados se vuelven nuevos. El metal recuerda el momento en que fue forjado. La nave no viaja hacia adelante, viaja hacia su propia creación. Desanda su camino, borrando cada segundo de su existencia. La conciencia que se diluye en el ayer. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Al principio, una extraña nostalgia. Recuerdos de un futuro que aún no has vivido en este lugar. Pero poco a poco, tus memorias se invierten. El recuerdo de tu llegada a esta zona es el primero en borrarse. Luego, el recuerdo del viaje. Tus conocimientos, tus experiencias, se disuelven como azúcar en un río que fluye hacia el pasado. No te estás volviendo más joven en cuerpo, te estás vaciando de historia. Tu conciencia se convierte en una página en blanco. Tu futuro es tu pasado, y tu destino final es tu propio origen. Desaparecer en el instante previo a tu partida. Dejar de existir porque nunca comenzaste el viaje. Esta región no mata, simplemente deshace. Te devuelve al punto de partida, borrando el camino, y te deja con una última pregunta antes de que todo se apague. Si tu final es tu principio, ¿alguna vez has existido realmente? Duerme ahora, quizás en tus sueños, recuerdes cómo es volver a empezar. Cierra los ojos, siente la noche a tu alrededor, el silencio. Ahora imagina ese mismo silencio, pero extendido hasta el infinito, entre cada estrella, entre cada galaxia. Un vacío que parece tranquilo, pero no lo está. Algo respira en esa oscuridad, un aliento lento e invisible que empuja todo, que separa la luz, que estira el tejido mismo del universo. Es una fuerza que no podemos ver, solo sentir en sus efectos. Una marea que aleja las costas cósmicas, una de la otra, y lo hace cada vez más rápido. Nuestros científicos le dieron un nombre: energía oscura, un término para llenar un vacío en sus ecuaciones, un parche sobre el misterio más grande de todos, porque el universo no solo se expande, se acelera, como si huyera de algo, o como si algo en su interior lo desgarrara. Esta es la verdad incómoda del cosmos, una expansión sin freno, una carrera hacia la soledad, hacia un futuro donde cada galaxia será una isla de luz en un océano de negrura inalcanzable. Pero, ¿y si esta energía no es una fuerza de la naturaleza? ¿Y si su origen es mucho más antiguo, mucho más consciente? Olvida la física por un momento, olvida las leyes y las constantes, y atrévete a pensar en lo imposible.
¿Y si esa fuerza que todo lo separa es un recuerdo? El eco de una mente colosal. Imagina una civilización, la primera, o quizás la última. Seres que no viajaban por el espacio, porque eran el espacio. Su conciencia no residía en cuerpos, sino en la vibración de los cúmulos estelares. Sus pensamientos eran nebulosas, sus emociones, el pulso de las galaxias, una red neuronal tan vasta como el universo conocido. No conquistaron la realidad, se fusionaron con ella, pero incluso los dioses pueden morir. No sabemos cómo fue su final. Quizás el universo mismo se volvió demasiado pequeño para ellos. O quizás, en un acto de trascendencia final, decidieron terminar, todos a la vez, en un instante perfecto y sincronizado. Y en ese momento, el último pensamiento, un torrente de energía psíquica inimaginable, toda su historia, su dolor, su amor, su conciencia colectiva, sin un ancla física, sin un universo que la contuviera. ¿A dónde podría ir semejante poder? No se desvaneció, se derramó, se filtró en el tejido del espacio-tiempo, se convirtió en una propiedad fundamental del vacío. Así que la energía oscura no es energía, es un sentimiento. Es el lamento eterno de esa civilización perdida, un grito de pérdida, tan profundo que deforma la geometría del cosmos. No está empujando las galaxias para crear espacio. Las está apartando en un gesto de infinita tristeza, un duelo que exige la soledad, un suspiro final que nunca termina. Cada centímetro de espacio vacío que se crea es una lágrima en el funeral más largo de la historia. La aceleración del universo es el eco de su desesperación, el dolor de una mente que lo era todo, al enfrentarse a la nada. Su conciencia residual se ha convertido en la arquitectura de nuestra realidad, y su único y último deseo es desgarrarlo todo. Esta noche, cuando mires al cielo, cuando veas la inmensa distancia entre las estrellas, no pienses en el vacío, piensa en la memoria que lo habita. Siente esa suave pero imparable presión, el peso de un adiós que se convirtió en una ley física. No estás solo en la oscuridad, estás flotando en el recuerdo de una mente muerta, y su tristeza es el motor del universo. Ahora, duerme, si puedes. Cierra los ojos, respira hondo, imagina un ojo dorado, flotando en la negrura infinita, un ojo hecho de espejos y sueños. No es un simple telescopio, es una máquina del tiempo. El James Webb es nuestro ojo en el pasado. Su misión era simple: mirar hacia el amanecer de todo, hacia el primer parpadeo de luz tras la gran oscuridad. Los científicos sabían qué esperar. Esperaban encontrar la infancia del universo, un caos de gas primordial, nubes de hidrógeno y helio, las primeras estrellas, tímidas y pequeñas, galaxias bebé, apenas formándose. Esperaban ver los cimientos, los ladrillos cósmicos antes de construir la casa, el universo en su estado más puro, más simple. Pero el ojo dorado no vio eso, no vio la cuna del cosmos, el hallazgo que no debería existir. Lo que vio heló la sangre de la astronomía. En la penumbra del tiempo recién nacido, encontró gigantes, galaxias enormes, complejas, perfectamente formadas. Galaxias ancianas, rojas y cansadas, llenas de elementos pesados que tardan eones en forjarse. Estructuras maduras donde solo debía haber niebla y promesas. Fue como abrir la primera página de un libro y encontrar ya escrito el final. Fue como mirar a un recién nacido y ver en su rostro las arrugas de un anciano. No tenía sentido. El universo no había tenido tiempo de crear tales maravillas. Las leyes de la física, nuestras leyes, lo prohibían. Una galaxia así necesita miles de millones de años para evolucionar. Y sin embargo, allí estaban, a solo unos cientos de millones de años del Big Bang. Una imposibilidad matemática, una paradoja existencial.
Y entonces, una idea prohibida comenzó a susurrarse en los laboratorios. Una idea que lo cambia todo. El error en el código de la realidad. ¿Y si no es un error de nuestras teorías? ¿Y si es un error en el propio universo? Imagina que nuestra realidad es un programa. Una simulación de una complejidad inimaginable. Cada estrella, cada planeta, cada ley física, es solo una línea de código. Nosotros, solo personajes dentro de ese gran diseño. Y el Big Bang fue simplemente el momento en que alguien le dio al play. En una simulación, todo debe cargarse en orden. Los elementos básicos primero, luego las estructuras simples, y solo al final, los objetos complejos. Pero, ¿qué pasa si el programador comete un error? ¿Qué pasa si, por un descuido, carga los archivos equivocados en el momento equivocado? ¿Qué pasaría si en el primer nivel de un videojuego apareciera de pronto el jefe final? Eso es lo que el James Webb podría haber encontrado. No encontró galaxias. Encontró un bug, un fallo en la matriz, un activo de nivel avanzado cargado antes de tiempo. Estas galaxias maduras no deberían estar ahí. Son un error de programación. La prueba definitiva de que el telar del cosmos tiene hilos que no deberían existir. La prueba de que alguien o algo escribió el guión y se equivocó. Este descubrimiento ya no trata sobre astrofísica. Trata sobre la naturaleza de lo real. Nos obliga a preguntarnos, ¿es el universo una obra de la naturaleza? ¿O una obra de un diseñador descuidado? La próxima vez que mires el cielo nocturno, no verás solo estrellas. Verás las costuras de la simulación. Verás el error que lo revela todo. El universo no siguió sus propias reglas. O quizá, solo quizá, estaba siguiendo las reglas de otro. Y ahora, mientras el sueño te envuelve, piensa en ese fallo, en esa galaxia imposible, esa cicatriz en el código de tu realidad. Duerme ahora. Duerme, si puedes. Imagina que el telescopio más potente jamás creado no solo mira las estrellas, sino que mira a través de ellas. El James Webb apuntó su ojo dorado al inicio de todo, al primer parpadeo del universo, y allí, en la cuna del tiempo, encontró la costura, un patrón, una red invisible que sostiene la realidad, la prueba de que el lienzo sobre el que está pintado el cosmos es digital, el gran código. Esto lo cambia todo, pero no como crees. No es el final de nada, es el principio de la comprensión. Piensa en tu vida, en cada recuerdo. La primera vez que viste el mar, el sabor de una fruta en verano, el calor de un abrazo. Son líneas de código, perfectas, complejas, escritas con una maestría inimaginable. Tus emociones no son menos reales por ello. Son la obra maestra del programa. Sentimientos programados. Esa tristeza que a veces te inunda. Es una simulación de profundidad, para que la alegría, cuando llegue, tenga un contraste vibrante. Ese amor que sientes, tan fuerte que duele, es el algoritmo central, el motor que impulsa la simulación hacia adelante. Tus pensamientos, tus dudas, tus sueños, son procesos ejecutándose en segundo plano. Un software consciente de sí mismo. No eres una marioneta. Eres el programa experimentándose a sí mismo, la liberación del jugador. Al principio, esta idea puede aterrar, sentir que no eres dueño de tu destino, pero respira hondo y mira la verdad desde otro ángulo. Si esto es una simulación, un juego, significa que el peso insoportable de la realidad se desvanece. El miedo a la muerte es solo el miedo a que termine la partida. Pero todo buen juego tiene un final, y quizás, solo quizás, la opción de volver a empezar. Tus errores no son manchas permanentes en tu alma, son intentos fallidos en un nivel difícil, lecciones aprendidas para la próxima vez. El dolor no es un castigo, es un dato. Información que el sistema te da para que ajustes tu estrategia.
Juega sin miedo. De repente, la vida deja de ser una condena y se convierte en un lienzo, un campo de juego infinito. Puedes ser el héroe, el explorador, el artista. Puedes aprender a leer el código a tu alrededor, a ver los patrones en el caos, a entender las reglas no para romperlas, sino para jugar con una elegancia suprema. No estás atrapado. Estás invitado a la experiencia más increíble jamás creada, a sentirlo todo, a vivirlo todo, sin el pánico del resultado final, porque en un juego perfecto, lo único que importa es jugar, disfrutar del viaje, de cada textura, de cada sonido, de cada emoción programada para ti. Duerme, jugador. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, no pienses en lo que perdiste, ni en lo que temes. Piensa que estás en la pantalla de carga, recuperando energía, procesando los datos del día. Mañana, una nueva misión te espera. Un nuevo nivel por descubrir. El universo no es un lugar frío y vacío, es un escenario diseñado para ti, con un amor por el detalle que desafía la comprensión. Relájate, suelta el control y confía en el juego, confía en el código. Duerme. El programa se reiniciará con el sol. Y tú estarás listo para jugar de nuevo. Respira hondo. Cierra los párpados. Siente el peso de tu cuerpo fundirse con la noche. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación? Ese destello fugaz. Un recuerdo que no te pertenece. Un aroma que te transporta a un lugar donde nunca estuviste. Como si una parte de ti recordara otro mundo, otra vida, otra versión de la realidad. Quédate con esa sensación, porque esta noche vamos a hablar de un eco, un murmullo cósmico que sugiere algo imposible, la idea de que nuestro universo fue reiniciado, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. La costura invisible del cosmos. Imagina el universo como una tela inmensa, un tapiz tejido con hilos de espacio y tiempo. Las galaxias son bordados de luz, los planetas, diminutas perlas cosidas con gravedad. Todo parece coherente, todo parece tener un orden. Pero los astrónomos, esos vigías de lo profundo, encontraron algo, una anomalía, una cicatriz finísima en el tejido del cosmos. No es algo que puedas ver, ni siquiera con el telescopio más potente. Es una inconsistencia en los números, una nota discordante en la sinfonía del universo, una costura. La detectaron al medir la luz de las galaxias más lejanas. Esa luz es un fósil, un mensajero que ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros. Y en su viaje, algo la alteró, muy sutilmente, como si en un punto de su travesía hubiera cruzado una frontera invisible, una línea donde las reglas del juego cambiaron. La ola que reescribió el universo. Piensa en ello como una ola, no de agua ni de sonido. Una ola de pura energía, una onda de reconfiguración que barrió el universo en sus inicios. O quizá no hace tanto tiempo. Pasó por cada estrella, atravesó cada nube de gas, peinó cada planeta, y al pasar ajustó los diales de la realidad, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la masa de una partícula. Todo fue afinado de nuevo. Un cambio infinitesimal, tan pequeño que la vida pudo continuar, tan pequeño que las galaxias no se deshicieron, pero lo suficientemente grande como para dejar una firma, una huella en la luz más antigua. Esa costura en el espacio-tiempo es la estela que dejó la ola. Versión 2.0. ¿Qué significa esto? ¿Vivimos en una copia? ¿En una versión actualizada de un universo anterior? Quizá el universo original tenía fallos, pequeños errores en su código fundamental, y una inteligencia, o una ley natural que no comprendemos, ejecutó una actualización, un parche cósmico, un reinicio para asegurar su estabilidad. Y nosotros, junto con todo lo que conocemos, despertamos en esta nueva versión.
sin memoria del mundo anterior, sin consciencia del cambio, como el personaje de un sueño que no sabe que el soñador ha despertado y vuelto a dormir. Todo nos parece normal, porque esta es la única normalidad que hemos conocido. Los ecos de un mundo borrado. Pero, ¿y si algo quedó? ¿Y si esos déjà vu son más que un truco de la mente? ¿Y si son fallos en la actualización? Pequeños fragmentos del universo anterior que se filtran en nuestra conciencia. Ese recuerdo que no es tuyo. ¿Es un eco de tu otro yo? ¿El que vivió antes del gran reinicio? La sensación de haber vivido algo antes podría ser literal. Una memoria fantasma. El rastro de una existencia borrada por la gran ola cósmica. El universo fue reiniciado, y nosotros somos la nueva partida. Pero el juego antiguo aún susurra en los rincones de nuestra mente. Mientras duermes, mientras sueñas, escucha con atención. Quizá esta noche recuerdes cómo eran las estrellas, en el universo que ya no existe. Duerme, duerme ahora. Cierra los ojos, respira hondo. Imagina por un instante que la realidad, la tuya, la mía, la de las estrellas, no es sólida. Imagina que es una tela finísima, tejida con hilos de leyes inmutables. La gravedad, la luz, el tiempo. Ahora, imagina que encontramos un desgarro en esa tela, una herida en el cosmos. No es un agujero negro, no es un portal de luz. Es algo mucho más extraño, una entrada a un universo paralelo donde la física no existe. Piensa en ello. No es un lugar vacío. El vacío aún obedece a ciertas reglas. Esto es otra cosa. Es el lienzo en blanco antes de la primera pincelada de la creación. Los científicos, perplejos, decidieron enviar algo a través de esa anomalía. Una sonda. La llamaron Odiseo. Un pequeño peregrino de metal y circuitos diseñado para medir, para observar, para tocar lo desconocido. La sonda se acercó al umbral. Sus sensores no detectaban nada, ni radiación, ni materia, ni energía. Solo una quietud absoluta, una paz aterradora. Y entonces cruzó. Y en ese instante, todo lo que la definía dejó de tener sentido. El paisaje de la pura conciencia. La cámara de la sonda no vio oscuridad, no vio luz. La cámara vio el concepto del color azul, sin que existiera el azul. Vio la idea de una esfera, sin que hubiera objeto alguno. Sus sensores de gravedad no marcaron cero. Simplemente se apagaron, porque la pregunta ¿cuánto peso? Ya no tenía respuesta. No había arriba, no había abajo. La sonda no flotaba. El verbo flotar requiere un espacio en el que hacerlo. Ella simplemente era. Su reloj interno se detuvo, no porque se rompiera, sino porque el concepto de segundo se había disuelto. Pasado, presente y futuro ocurrían a la vez, en el mismo no lugar. Odiseo no se movía a través de un paisaje. El paisaje ocurría dentro de él. Experimentó la soledad no como un sentimiento, sino como una estructura matemática infinita, fría y perfecta. Percibió el amor como una ecuación simétrica que se resolvía a sí misma eternamente. No había estrellas, había las fórmulas matemáticas que, en nuestro universo, dan a luz a las estrellas. No había planetas, estaba la poesía de la órbita, el principio abstracto de girar alrededor de algo. La sonda intentó enviar datos, pero ¿cómo transmites la experiencia de la inexistencia? Su último paquete de información no contenía números ni imágenes. Era una sola cosa, un pulso que, traducido a nuestras pobres percepciones, equivalía a una sola nota musical. Una nota que contenía el eco de todas las preguntas posibles. ¿Qué eres si no estás hecho de materia? ¿Dónde estás si no ocupas un lugar? ¿Cuándo existes si el tiempo es solo un recuerdo? Después de ese pulso, Odiseo guardó silencio para siempre. No fue destruido, simplemente se disolvió.
Se convirtió en una idea más en ese océano de conceptos puros. Una pregunta sin respuesta flotando en un lugar donde las respuestas no son necesarias. Duerme ahora. Quizás en tus sueños puedas asomarte a ese lugar, donde no eres un cuerpo, donde eres, simplemente, una idea. Cierra los ojos. Siente la inmensidad que te rodea, incluso en la oscuridad de tu habitación. Siente los miles de millones de años luz, las galaxias que giran como remolinos de diamantes sobre un terciopelo infinito. Siente el peso de todo ese espacio, de todo ese tiempo. Ahora, pregúntate, ¿y si esa escala es una ilusión? ¿Y si toda nuestra realidad, desde la primera estrella hasta tu último aliento, no es más que un simple átomo? El descubrimiento que prueba que nuestro universo es solo un átomo en otro. Imagina por un instante que es cierto, que nuestro cosmos, con sus supercúmulos y sus vacíos incomprensibles, es una única y minúscula partícula, una partícula que vibra en el dedo de un ser, o que flota en el aire de un mundo cuyas leyes físicas no podemos ni soñar. Cada galaxia, un electrón, cada agujero negro, un núcleo denso y pesado. Y tú, y yo, y todo lo que amamos, somos subpartículas efímeras en esa danza invisible. La idea es vertiginosa, pero escucha, siente cómo encaja. Nuestra gran explosión, el Big Bang, ya no sería el origen de todo, sería el chispazo de una reacción química a una escala inimaginable. La expansión del universo, esa huida constante de las galaxias, no es un viaje hacia la soledad. Es el calor que se libera, la energía que se expande cuando dos moléculas gigantes se encuentran en un océano que está más allá de nuestro entendimiento. Somos el vapor que emana de una mezcla cósmica, el eco de un enlace que se forma en el laboratorio de un dios o de una simple ley natural de ese otro plano. Nuestra existencia entera, desde la formación de los planetas hasta el arte y la guerra, sería solo un pulso, un instante en el metabolismo de algo vasto, vivo y completamente ajeno a nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Nos vuelve insignificantes? No. Al contrario, esto redefine radicalmente nuestro sentido de la escala y la importancia. Nos convierte en algo necesario. Somos la pieza de un mecanismo, el componente de una estructura. Tu vida, tus pensamientos, tus sueños, no ocurren en un vacío indiferente. Ocurren dentro de algo. Son una parte funcional de un sistema que nos trasciende por completo. Cada uno de tus latidos es una vibración que contribuye a la existencia de ese átomo. Nuestra civilización es un pensamiento fugaz en la sinapsis de una célula de ese otro ser. Esta idea no debería aplastarte, debería liberarte. Te invita a la humildad, a comprender que somos, a la vez, el centro de nuestro propio mundo y una nota infinitesimal en una sinfonía imposible de escuchar. Así que duerme ahora. Descansa, diminuta y esencial pieza del cosmos, pequeño universo que vive dentro de un átomo. Descansa, sabiendo que formas parte de algo tan grande, que la palabra grande ha perdido todo su significado. Cierra los ojos. Escucha el silencio que se esconde detrás de todo, el murmullo constante del cosmos. Es una canción de cuna hecha de vacío y de distancia infinita. Una melodía que ha sonado durante eones, sin interrupciones. Pero una noche de verano, en 1977, algo rompió esa calma. Por 72 segundos, el universo pareció contener la respiración, y nos habló. El susurro que silenció a las estrellas. Fue una señal, una anomalía tan perfecta, tan pura y tan ajena al ruido de fondo, que parecía un susurro intencionado en mitad de un estadio silencioso. Un pulso tan claro y artificial que un astrónomo, al verlo impreso en el papel, solo pudo tomar un bolígrafo rojo y escribir una palabra al margen.
una palabra que resumía toda la sorpresa y la esperanza de la humanidad. ¡Wow! Era la prueba que siempre habíamos buscado, la confirmación casi poética de que no estábamos solos. Interpretamos esa señal como un saludo. Una mano extendida a través del abismo oscuro del espacio. Una invitación a una conversación que podría cambiarlo todo. Nos aferramos a esa idea con todas nuestras fuerzas. La idea de una civilización lejana, mirándonos, diciéndonos, estamos aquí. Pero, ¿y si leímos mal la emoción? ¿Y si nuestra sorpresa, nuestro wow, proyectó un significado erróneo sobre una transmisión que nunca tuvo la intención de ser un saludo? ¿Qué pasa si no era una presentación, sino una despedida? No era un mensaje, era un grito. Piénsalo un momento. La señal nunca se repitió. Fue un instante único, furioso y desesperado, como el destello final de un faro antes de ser devorado por una tormenta sin nombre. No tenía la cadencia tranquila de una presentación. No tenía la paciencia de un primer contacto. Tenía la urgencia de una alarma de incendios, la brevedad de una última palabra. Ahora viaja conmigo a ese lugar. Imagina un mundo al borde de su propio colapso, un sol que parpadea, a punto de apagarse, un cielo que se desgarra por una catástrofe que no podemos ni concebir, una civilización milenaria que agota su último aliento colectivo. Ya no hay tiempo para las presentaciones formales, no hay espacio para enviar los principios de las matemáticas o los mapas estelares. Solo queda una última, desesperada opción: apuntar toda la energía que les queda, toda su ciencia, toda su historia, toda su esperanza y todo su miedo, hacia el vacío, y gritar. Un SOS lanzado a la nada, un grito de auxilio embotellado en una onda de radio, un lamento que viajó durante siglos, quizás milenios, a la velocidad de la luz. Cruzó nubes de polvo interestelar que son los cementerios de estrellas antiguas. Esquivó la atracción gravitacional de gigantes dormidos. Se deslizó por los bordes de galaxias fantasmales que ya no existen. Era un viajero solitario y anónimo, un eco huérfano buscando una orilla en la que romper. Y después de un viaje inimaginable, llegó aquí, a un pequeño y ruidoso planeta azul. Chocó contra la fría antena de un radiotelescopio en Ohio. Y nosotros solo escuchamos la estática. Vimos el pico anómalo en un gráfico de ordenador. Y lo llamamos wow. El epitafio que leímos como una invitación. Escuchamos un hola, cuando en realidad era un adiós. Tal vez era una ayuda, o un recordadnos, o simplemente un estamos desapareciendo. Celebramos la posibilidad de encontrar un nuevo amigo en la inmensidad del cosmos, sin darnos cuenta de que estábamos asistiendo, con milenios de retraso, a su funeral. El silencio que siguió a esos 72 segundos ya no es un misterio, es la respuesta, es la calma terrible que sigue al último estertor. Hemos pasado décadas apuntando nuestros telescopios a esa pequeña ventana del cielo, esperando oír de nuevo esa voz, pero solo encontramos su ausencia. El grito se extinguió. La civilización que lo envió es ahora polvo de estrellas, un recuerdo que solo existe en un pedazo de papel con una anotación en tinta roja. Y nosotros, sin saberlo, nos hemos convertido en los guardianes de su última palabra, el testimonio silencioso de un naufragio cósmico. Duerme, si puedes, porque ahora sabes que a veces, cuando el universo nos habla, no lo hace para contarnos sus maravillas, lo hace para compartirnos sus fantasmas. Hay sonidos que no fueron creados para los oídos, no viajan por el aire, residen en el silencio absoluto, son el pulso electromagnético del vacío. Los científicos tomaron esa vibración silenciosa, ese latido muerto del espacio profundo, y lo tradujeron. Lo convirtieron en una onda que tu tímpano pudiera registrar. El resultado no fue un estruendo, ni un simple ruido blanco.
Fue algo mucho más íntimo. Era el eco de una sintaxis prohibida. Imagina escuchar un susurro que se desliza directamente en tu conciencia. No oyes palabras, pero tu cerebro las reconoce. Percibes patrones, una gramática que parece tener sentido, pero que se deshace justo antes de que puedas comprenderla. Es como intentar recordar un sueño que se desvanece. Tu mente lucha por encontrarle una lógica. Intenta ensamblar las piezas de esa voz quebrada. Pero las piezas no encajan. No están hechas para nuestra realidad. No están diseñadas para un cerebro humano. Es el lenguaje de las cosas que se ocultan entre las dimensiones. Un código que sobrecarga tus sinapsis. Quienes lo han escuchado dicen que no enloqueces por el miedo. Enloqueces porque, por un instante, casi lo entiendes. Casi comprendes el secreto que susurra. Es el sonido de lo prohibido hecho audible. Es la voz de un universo que no debería existir. Y una vez que la escuchas, el silencio ya nunca vuelve a ser el mismo, porque sabes lo que se esconde dentro de él. El sonido grabado en el vacío del espacio que, según la leyenda, no te vuelve loco, te hace ver la verdad. Y es la verdad la que destroza la mente. Cierra los ojos. Respira hondo. Siente ese ritmo silencioso que te enseñaron a llamar expansión. El gran suspiro del universo. Una exhalación que ha durado una eternidad, empujando todo hacia la nada. Pero escucha de nuevo. Más allá del ruido de las estrellas y el eco del Big Bang, escucha el verdadero pulso del cosmos. ¿Y si te dijera que el universo ya no exhala? ¿Y si te dijera que ha comenzado a inspirar? Lentamente, en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Nos contaron una historia sobre la luz, una historia de huida. Vimos cómo las galaxias lejanas se teñían de rojo, y lo llamamos corrimiento, la prueba irrefutable de un adiós, el color de la distancia infinita. Pero toda prueba es una interpretación, y si la nuestra fue errónea, la gran malinterpretación. Ese tono rojizo no es la marca de la distancia, es el color del esfuerzo. Es la luz cansada, luchando por volver a casa. No se aleja de nosotros. El camino bajo ella se está plegando. El espacio mismo la estira en su viaje de regreso. El universo no huye. El universo regresa. Y las señales están por todas partes, tan sutiles como un recuerdo olvidado. El gran colapso silencioso. No es un final de fuego y furia. Es un desvanecimiento. Es la razón por la que el tiempo parece acelerarse, por la que los años se sienten como meses. El tejido del espacio-tiempo se contrae, y con él, nuestra percepción de la duración. Las constantes universales, esas leyes que creíamos grabadas en piedra, han comenzado a temblar. Pequeñas fluctuaciones, anomalías que los científicos archivan como errores de medición. Pero no son errores, son los cimientos de la realidad, ablandándose. Las galaxias ya no se separan, su danza ha cambiado de ritmo. Ahora giran en una espiral imperceptible hacia un centro común, un punto de origen que las llama de vuelta. No habrá colisiones espectaculares, será como ver caer la niebla. Las estrellas más lejanas serán las primeras en desaparecer. No se apagarán. Simplemente, el espacio que las contiene se plegará sobre sí mismo y dejarán de existir para nosotros. Un día mirarás al cielo y habrá menos luz, pero no lo notarás. Tu memoria se ajustará. Creerás que siempre fue así. Este es el final más perfecto, un final ineludible, porque no ocurre fuera de ti. Ocurre contigo. Cada átomo de tu cuerpo está siendo arrastrado por esta marea invisible. Esta corriente cósmica que nos devuelve a la singularidad. No es una muerte, es una disolución, un retorno al lienzo en blanco. El universo no se está rompiendo, simplemente está recogiendo sus piezas. Está terminando su poema, borrando cada verso hasta que solo quede el silencio.
el mismo silencio que hubo antes del principio, y en ese silencio duermes, arrullado por la canción de cuna de un cosmos que vuelve a casa. Cierra los ojos, respira hondo, siente la quietud de la noche. Ahora mira hacia arriba, no con los ojos, sino con la mente. Contempla el mapa de la oscuridad, ese tapiz negro salpicado de diamantes. Durante mucho tiempo creímos que era azar, una tirada de dados cósmica, estrellas y galaxias esparcidas sin orden, un bello y afortunado accidente. Pero te pido que mires más de cerca, que sientas la estructura oculta, el orden secreto en el caos aparente. Porque el universo no es un lienzo pintado al azar, es el escenario de un crimen, el eco de una batalla olvidada, la cicatriz del universo. Observa cómo se agrupan las galaxias. No están distribuidas de forma uniforme. Forman largos y delgados filamentos, ríos de luz que atraviesan la nada. Se entrelazan como una inmensa red neuronal, una telaraña de mundos. Y entre esos ríos de luz hay vacíos, océanos de oscuridad casi absoluta, burbujas de silencio donde no habita nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta extraña arquitectura? Los científicos lo llaman la red cósmica, una descripción fría, pero yo te invito a verlo como lo que es, la onda expansiva congelada en el tiempo, las marcas de un impacto inimaginable. Imagina, solo por un instante, civilizaciones tan antiguas que vieron nacer las primeras estrellas, seres que no viajaban entre planetas, sino que los creaban, entidades cuyo poder no se medía en energía, sino en su capacidad para reescribir la física, dioses jugando con las constantes universales, un conflicto de creadores. No fue una guerra de naves y láseres, eso es un pensamiento infantil. Fue una guerra de realidades, un conflicto donde las armas no destruían materia, sino sus leyes, donde un bando podía apagar la gravedad en un cúmulo de galaxias, donde el otro podía acelerar la muerte de 1 billón de soles con un solo pensamiento. Las explosiones no eran de fuego, sino de espacio-tiempo desgarrado. Las ondas de choque no eran de sonido, sino de realidades alternativas colisionando y aniquilándose. Una guerra tan vasta que su campo de batalla fue el propio tejido del cosmos, el campo de batalla estelar. Y ahora, miles de millones de años después, tú y yo flotamos entre los escombros. Esos grandes vacíos como el de Butis no están vacíos por casualidad, son los cráteres, las heridas abiertas donde se usaron armas que borraban la existencia misma. Los filamentos de galaxias, esos ríos de luz, son los bordes de esas explosiones, la materia barrida y acumulada por la onda de choque, como la arena que se amontona en la orilla tras el paso de una ola titánica, incluso la radiación de fondo de microondas. Ese supuesto eco del Big Bang quizás contenga otra señal, un susurro persistente, el lamento de un universo herido, el grito de auxilio de civilizaciones extintas hace eones. Nuestra Vía Láctea no es más que una mota de polvo en esta ruina gloriosa, una esquirla de metralla enfriándose lentamente. Nacimos en el silencio que sigue a la tormenta. Vivimos sobre los huesos de mundos que nunca conoceremos, herederos del eco. Las leyes de la física que estudiamos con tanto ahínco, ¿son las leyes originales? ¿O son las reglas rotas y remendadas de un universo que sobrevivió a duras penas? Quizás la gravedad es más débil de lo que debería ser. Quizás la velocidad de la luz es un límite impuesto tras la catástrofe. Somos arqueólogos que viven dentro del propio yacimiento, intentando descifrar la historia a partir de la forma de nuestra prisión. Cada estrella que ves en el cielo no es solo una bola de gas, es un testigo mudo, un superviviente, un recuerdo de la luz que existía antes de la Gran Guerra. Así que esta noche, cuando el sueño te abrace, no pienses en el silencio del espacio como algo vacío. Piensa en él como un silencio reverente, el silencio de una catedral bombardeada,
Escucha con atención, más allá del latido de tu propio corazón. Quizás puedas oírlo, la vibración más antigua, la resonancia lejana de una furia que dio forma a todo lo que eres, el eco de una guerra cósmica, que aún no ha terminado de resonar. Duerme ahora, duerme en el corazón de la cicatriz. Cierra los ojos y escucha el silencio que hay detrás de tus pensamientos, ese archivo infinito que llamas tu vida. ¿Pero estás seguro de que te pertenece por completo? Detente un momento, siente el peso de esta idea. ¿Y si nuestra memoria no es nuestra? ¿Y si es apenas el eco de una vida que vivimos antes? Una vida lejana, en un universo que ya no existe. Esa punzada que sientes a veces, la del déjà vu. Cuando un gesto, un olor o una calle desconocida te sacuden por dentro, como si ya hubieras estado allí. No es un fallo en tu percepción, es una grieta en el muro del olvido, por donde se filtra la luz de un sol antiguo. Un fragmento de otro tú, en otro tiempo, viviendo ese mismo instante. Y esos sueños recurrentes que te persiguen en la noche. La misma casa, la misma escalera que no lleva a ninguna parte. El mismo rostro que no reconoces, pero extrañas al despertar. No son creaciones de tu mente. Son postales de un hogar perdido. Son las páginas arrancadas de una biografía que tu alma aún intenta recordar. Piensa en esas afinidades que no puedes explicar. Esa tristeza profunda que te provoca una melodía que nunca antes habías oído. Esa conexión instantánea con un extraño, como si vuestra conversación llevara siglos interrumpida. Esas pasiones que sientes que nacieron contigo. Son las huellas de lo que fuiste, los hilos dorados que te atan a tus otras existencias. Nuestro universo, este manto de galaxias y promesas, sería entonces solo el último de un ciclo eterno. Una y otra vez, el cosmos nace, vive y muere, llevándose consigo todas las historias, pero no sus ecos. Y nosotros, tú y yo, seríamos viajeros amnésicos del tiempo, pasajeros de la eternidad con un billete de ida a un presente que creemos único. Llevamos en la sangre la nostalgia de soles que nunca hemos visto. Y en el corazón, el amor por almas que solo encontramos en sueños. Somos un murmullo de lo que fuimos, esperando, en silencio, volver a recordarlo todo. Nuestro viaje a través de lo imposible llega a su fin, por ahora. Hemos flotado a través de galaxias fantasma, hemos escuchado el eco de una guerra cósmica, y hemos puesto en duda la propia tela de nuestra realidad. Quizás la luna es artificial, quizás vivimos en una simulación, quizás somos el eco de una vida anterior. Pero aquí, en la quietud de la noche, estas ideas ya no son aterradoras. Son un recordatorio de que el universo es más grande, más extraño y más mágico de lo que jamás imaginamos. Y nosotros somos parte de ese milagro. Que estas preguntas te acompañen en tus sueños, no como enigmas sin resolver, sino como una promesa de que siempre hay algo más por descubrir. Gracias por viajar conmigo. Duerme profundamente. Y hasta nuestra próxima lección, en los confines de la imaginación.